Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a ver, repasar los cambios físicos y químicos, ya que hubieron algunos compañeros que no entendieron muy bien lo que eran los cambios físicos y químicos. Aquí vamos a volver a analizar, ya. Eh, Cambios observables en la materia. Perdón, porque está un poquito lento el computador. ¿Ya? Los cambios en la materia. La materia cambia continuamente. Los cambios que ocurren en la materia son físicos y químicos. Las propiedades físicas de un objeto como el color, el tamaño, la forma o el estado físico pueden cambiar al ocurrir un cambio físico. Sin embargo, no se forman sustancias nuevas como sucede cuando ocurre un cambio químico. El disolver un material en agua, fundir, evaporar y moler materiales son cambios físicos. Disolver un material en agua, como por ejemplo el cubo de azúcar en el agua. Fundir un chocolate. Evaporar, por ejemplo, el vapor de agua de un manantial o de la ducha o de la tetera o de la olla. ¿Ya? Moler materiales, aquí tenemos una chancadora en procesos mineros para, ¿cierto?, separar los diferentes minerales. Cambios físicos son aquellos en los que no cambia la naturaleza de las sustancias que intervienen. Siguen siendo las mismas sustancias, ¿ya? Se consideran cambios físicos si tras el cambio la materia sigue siendo la misma. Por ejemplo, un cambio de estado. Cambio de estado lo referimos, ¿cierto? Aquí al cambio de estado del agua, por ejemplo, cuando está sólido, puede pasar a líquido, también se puede transformar en gaseoso, pero sigue siendo agua, solo que en diferentes estados. ¿Ya? ¿Qué caracteriza cada estado? Aquí tenemos, ¿cierto?, los diferentes cambios de estado que ocurren. ¿Ya? Podemos pasar de sólido a líquido por la fusión, de líquido a gaseoso por vaporización y de gaseoso a plasma por ionización. Luego, de plasma tenemos a gaseoso la ionización inversa, luego de gaseoso a líquido condensación, de líquido a sólido solidificación. Y cuando pasamos directamente de gaseoso a sólido se llama sublimación inversa. Cuando pasamos directamente de sólido a gaseoso se llama sublimación. Recuerdo que estos los trabajamos, parece, el año pasado o el anterior. ¿Ya? Aquí podemos observar, ¿cierto?, un cambio químico. ¿Ya? Cambios químicos. Como resultado de un cambio químico se forman una o más sustancias nuevas. Estas sustancias nuevas son diferentes de las originales. Se caracterizan porque tienen nuevas propiedades físicas y químicas. En ambos casos se forman un nuevo material. Por ejemplo, un ejemplo de cambio químico, la combustión, la oxidación y un huevo cocido. Aquí podemos observar, una vez que ocurre la combustión, se transforma, ¿cierto?, la materia original, ¿ya? Se transforma, hay una variación, igual que en la oxidación. No sigue siendo eh, la misma materia, igual que el huevo cocido, ¿ya? Tenemos los cambios químicos, o sea, ahí vienen reacciones químicas y procesos irreversibles, como la combustión y la oxidación. Es un cambio físico, un cambio químico, perdón, si se emite luz, se emite calor, se produce más olor, ocurre un incendio, una explosión, varía el color, se producen gases en forma de burbujas o efervescencia. Aquí podemos observar diferentes cambios químicos, ¿ya? Aquí se produce efervescencia, aquí hay un cambio de color, aquí hay un incendio, ¿cierto? Y aquí hay combustión. Lavoisier, ley de conservación de la materia. En toda transformación química la masa se conserva, es decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos de reacción. Eso más eso, ¿cierto?, es igual al total. Se suma todo, ¿ya? Estas moléculas más estas moléculas. No se pierde nada. ¿Cuál es la diferencia entre una reacción química y una ecuación química? Aquí tenemos una ecuación química, ¿cierto?, donde está compuesta por reactantes, ¿ya?, una transformación y productos. El coeficiente estequiométrico, el subíndice y el estado de agregación. Tipos de reacciones químicas. Tenemos la combustión, la oxidación, ¿ya?,
La oxidación se debe a que un átomo o ion cede uno o más electrones. Ejemplo, corrosión de metales o la oxidación de frutas. ¿Ya? Esto es bastante común poder observarlo en las frutas que tenemos en nuestra casa, igual que cuando hay metales expuestos, ¿cierto?, al exterior, también le ocurre este proceso de corrosión de metales, oxidación. ¿Ya? Combustión ocurre cuando reacciona un combustible con un comburente, el oxígeno por ejemplo. Existe la combustión completa, sus productos son CO2 y H2O. Y la combustión incompleta, sus productos son CO2, H2O, CO, carbono puro y NOx. Clasificación de reacciones químicas por combinación o síntesis, reacciones de descomposición, reacciones de desplazamiento o sustitución, ya hay reacciones de doble desplazamiento. No vamos a realizar ese ejercicio. Factores que afectan la velocidad de una reacción. La velocidad de una reacción química es una medida de rapidez con la que esta ocurre. Rapidez de reacción puede ser afectada por factores tales como concentración, temperatura, grado de subdivisión, catalizadores y naturaleza de las sustancias reaccionantes. Y la rapidez de reacción es la cantidad de sustancia transformada o producida por una unidad de tiempo. ¿Ya? Aquí tenemos los factores que influyen en la velocidad de reacción: la temperatura, el grado de división de los reactivos, la naturaleza de los reactivos, la concentración y un catalizador si es que lo hubiera. Temperatura. Al aumentar la temperatura de una reacción química, las partículas se moverán con mayor rapidez. Esto permite alcanzar la energía necesaria para provocar una mayor cantidad y frecuencia de choques efectivos y así transformarse más rápido en productos. Concentración. Si aumenta la concentración de uno de los reactantes, la velocidad de la reacción aumentaría. ¿Ya? Entre más carbón, ¿cierto?, más fuego habría. Estado de división. Mientras más divididos los reactantes, mayor será la velocidad de reacción, ya que se aumenta la superficie de contacto entre las moléculas. Por ejemplo, aquí, ¿cierto?, una astilla de leña, ¿cierto?, no va a ser su reacción tan rápida. En cambio, cuando están picaditos en pequeñas partes, ¿cierto?, va a ser mucho más rápido. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si conocen la estufa a pela, ¿ya? También ocupan este sistema, ya que los pelos son más pequeños. ¿Ya? Y catalizador. La presencia de un catalizador en una reacción química disminuye la energía necesaria para que ésta se produzca, por lo que la reacción se acelera. Un catalizador trabaja alterando el camino de la reacción. El efecto producido es el de disminuir la barrera energética de activación. Aquí podemos observar un gráfico, ¿ya?, donde hay una reacción sin catalizador y una reacción catalizada. Tenemos las combustiones, ¿cierto?, los tipos de cambios químicos, ¿ya? Y la actividad para ustedes, chiquillos, va a ser la siguiente. Solamente tienen que observar 5 cambios físicos y 5 cambios químicos que se den en su entorno, ¿ya? Y realizar un dibujo en su cuaderno de cada cambio físico y químico y una breve descripción, ¿ya? Esa es la actividad de la clase de hoy. Que tengan todos ustedes un muy buen día, chiquillos, y que se encuentren muy bien. Hasta la próxima. Claro, ¿cuándo vamos? No olviden dejar sus preguntas, por favor.